más Juan Andrés Alfate, y vamos a comenzar con un campesino chileno. Exacto. Él tiene de nombre Domingo Zárate, pero es mucho más conocido como el Cristo de Elqui. Ni más ni menos. Ya, mucha atención. Fíjate que, y lo digo sin ningún qué, me parece tan interesante la vida y obra de los personajes que vamos a revisar el día de hoy, que claramente no alcanzan a ocupar ni siquiera una página en los libros de historia oficiales, tal como se enseña en nuestra educación básica y media, pero dado su característica y lo pintoresco que son, creo que amerita por lo menos como una serie, fíjate, de entender un poco la idiosincrasia, las locuras y los descuadramientos de ciertos personajes a través de la historia de nuestro país, que le colocaron ese sabor tan único a esta larga y angosta faja de tierra. Atención, este hombre se llamó el Cristo de Elqui no por nada. Fíjense que confirmadamente la Monti nos contaba que a partir de unas cartas, digamos, que se logró, exacto, posicionar familia, sí, su fecha de nacimiento. En 1897, él nace un 24 de diciembre. Digamos que eso va a quedar como un dato de información a lo largo de su vida, donde se siente que cuando es la víspera de Navidad, que coincide con su nacimiento, claro, él dice, bueno, dado la época, digamos, el gran peso religioso que había en ese momento, dijo, estas cosas no pueden ser casualidad. Hasta que su madre muere. Y ahí le viene un brote. Y él algo gatilla y comienza una seguidilla de sueños, encuentros con la divinidad, y cae en este delirio mesiánico donde él mismo descubre, entiende que tiene una misión en la tierra como un Cristo encarnado, vale decir en este caso, el Cristo de Elqui. Así nomás. Claro. O sea, ahí lo que es llamativo es... Porque este tipo de personajes terminan teniendo seguidores. No, se le fue bien. Por eso digo, y esos seguidores te demuestran esa necesidad brutal de creer en algo, o creer en alguien, o pensar que muchas veces la misma formación, que es mayoritariamente cristiana católica en Chile, claro, está ligada a una segunda venida, algo que aparece incluso en la Biblia. A mí me parece que ese concepto de la próxima venida de Jesús me parece súper interesante, porque en el caso Jesús volviera hoy. Así, o sea, se encontraría con varios Jesús que se reclaman a sí mismos como tal. A eso quiero llegar. Posiblemente en el manicomio, en la casa de Orates, como vamos a ver después, que hay muchos, pero lo que trato de decirte es que pasaría completamente desapercibido. Sería tildado de un tipo, se burlarían de lo que está proponiendo. De un esquizofrénico. Exactamente. Entonces, por eso lo encuentro tan interesante, porque a pesar de que en el dogma católico cristiano está la idea de que va a volver a venir y que en el fondo lo están esperando, se contradice con cómo sería recibido en un mundo hoy donde todas estas instituciones están totalmente quebradas. Ahora, respecto al Cristo de Elqui, me parece que es un poquito más allá del delirio mesiánico. Escribió libros, daba charlas, sí, po, estuvo en bastantes lugares, recorrió... Preocupó a la Iglesia Católica, me dijo, oye, se nos está llevando a los feligreses, claro, hombre. Claro, porque insisto, porque cuando la fe es como un vaso, ¿ya? Cuando tú eres pequeño es un vaso fácil de llenar. Pero a medida que van pasando los años, y mantiene la fe intacta, estoy poniendo el caso de una persona de misa domingo, se va haciendo el vaso más grande y el contenido más vacío. Y necesitas llenar esa otra parte del vaso. Muy buen punto. A medida que pasan los años. Entonces, en la necesidad de buscar en la fe, porque piensa que hay mucha gente que realmente dice... Quiere seguir profundizando y no hay dónde. No hay dónde. Quiero ser una manda, porque necesitas creer en algo, necesitas creer en eso que te va a ayudar. Claro. Este personaje cae de manera perfecta. Y creo que es ahí donde hay que hacer otras cosas en vez de tratar de seguir a alguien que tienes o que cree ser algún tipo de líder religioso. Y hay que también entender en qué contexto sociopolítico él empieza con todas estas prédicas, porque si bien él nace a fines del 1800, es en 1930 aproximadamente cuando él empieza con todo este movimiento tras la muerte de su madre, que le detona toda esta necesidad como de seguir la prédica de Cristo, ¿cierto? Pero en un contexto en que el mundo... Sabemos, la crisis del 29 afectó a todo el planeta, también afectó mucho a Chile. Chile también veníamos de la crisis del salitre. Por lo tanto, era un momento en donde Chile estaba mal económicamente, el norte particularmente también lo estaba pasando muy mal. Él es de una zona del Valle del Elqui que también es de campesinos, sus padres eran de una clase baja, él vivió en una casa muy humilde, muy pobre,
Y claro, entonces él también es como una luz de esperanza para un pueblo que lo estaba pasando particularmente mal en ese momento, en donde había mucho sufrimiento, mucho dolor y mucha desesperanza. Entonces, como decía Lama, en esta necesidad de la gente de siempre aferrarse a alguna creencia, a algo que los mantenga en pie. Claro. Nosotros lo vivimos ahora en la pandemia, mucho dolor, mucha angustia, mucha incertidumbre, y de pronto uno se aferra a cualquier cosa en la que crea, ya sea una religión, ya sea en el universo, en las energías. La lista del pueblo. En lo que sea. Ya ves. Buen ejemplo. Pero Bueno, siempre pues, como igual. el ser humano va a tratar de buscar un refugio a aquellas cosas que se le escapan de las manos, porque nosotros como humanos siempre queremos tener el control, queremos manejar situaciones. Cuando perdemos ese control, Exacto. nos empezamos a volver medio locos. Entonces yo creo que este personaje surge en una época Cayó que también justito. es muy clave. Yo creo que la gran pregunta, y agarrando el tema del contexto, porque es muy importante ese desconcierto político-militar que existía en ese minuto, como bien Bueno, dice Monti, bajo la dictadura de particularmente Calvo en Ibañez. el norte de nuestro país, con el hambre, con la cesantía, con todo eso. Yo siempre me ha llamado la atención si estos personajes surgen por casualidad qué en buena ese pregunta. momento, o finalmente hay un... Buen punto, Perdón, Mike. estoy negativo. Hay un ente mucho que más está- grande, está mucho más perfecto. importante que hace surgir este tipo de personajes. Hoy, muchas personas opinan eso. Porque se necesita, como bien tú decías, como bien decía Lama, se necesita esa fe. Se necesita bloquear y tapar ciertas cosas que no se están cometiendo de forma correcta en pro de un personaje que va a ser una especie de cortina de humo. Siempre me ha dado la sensación, y me acuerdo de este caso de este chico que después fue trans, que Sí, decía por ver la supuesto, Virgen. de Miguel Ángel. El caso de Miguel Ángel, muchas de la gracias, Virgen de Villa Alemana. que también ¿verdad? estaba envuelto en esta... Una en esta cortina duda pinochetista, eterna de digamos. finalmente era un tema de que los militares estaban haciendo que él apareciera para bloquear ciertas cosas, o de verdad veía ciertas divinidades. O se juntan y O se junta el hambre con las ganas de comer. inflaman ese fenómeno. Pero de repente me da la sensación que hay algo mucho más grande, y hay una maquinaria, y hay una razón mucho más cruda, que no tiene que ver con ver ¿Sabes qué? divinidades en el mundo que ponen a estos seres en la palestra mediática. Ahora, es loco, porque fíjate que hay una tercera posibilidad. O esto es una maquinación, o él se volvió loco y, bueno, de suerte, digamos, la situación lo favoreció. O quizás, que es lo que algunos piensan, es que estos personajes surgen casi como un parte del tablero del juego de la vida, y que cada cierto tiempo son necesarios, como que la vida los crea. Es como si la existencia en su juego multimediático necesita de la formación de estos personajes pintorescos para que se mueva un poco el piso y la balanza. ¿Qué dice Domingo Zárate? Fíjate, cuando él entra en este estado de soy un elegido, soy un Cristo encarnado. Cristo es ungido, obviamente alguien reconocido como un avatar, una representación santa en la tierra. Él dice lo siguiente, porque es una promesa que se hace, que la cumple, ojo. Durante 20 años vestiría un traje distinto al que llevan los demás, y prometí ser manso, fiel y sordo a toda ofensa. Dar todo lo que poseía, yéndome a vivir por 4 años a donde nadie supiera de mí. Después de sufrir así, saldría a andar por el mundo, pero siempre con mi secreto. Yo insisto, cuando este hombre cumple y demuestra, porque digamos que para los curas es muy difícil, porque la gran problemática que tienen, a diferencia de otras religiones, que los curas viven bien. Entonces, Claro. hablan de la humildad, de lo que dice este hombre, ser manso, lo demás, pero viven, digamos, una vida fácil, digamos, enclaustrados, haciendo ritos y, digamos, y algunas veces recibiendo exquisitas donaciones, digamos, ¿ok? Entonces, este hombre conflictó a la iglesia, porque de repente se dio cuenta que la gente más humilde, que se sentía despreciado por la iglesia católica, porque digamos las cosas como son, la iglesia se ha sustentado desde la época de los reyes, y le gusta cuando sus amigos y aliados son poderosos. Sí. Yo creo que el futuro de la iglesia, en general, como lo que está ahora, yo creo que va a volver a nunca más ser una iglesia del pueblo. Va a tratar de ser como era antes, de recuperar un poder que hoy día no tiene, y solamente de la mano de gente con muchos recursos económicos, y que yo creo que son los que de verdad les interesa, porque el otro sería estar ayudando a los más necesitados, y lo hace a través de personas que tienen verdadera vocación y fe, pero no son necesariamente los curas los que van a meter las patas al barro, son generalmente jóvenes que quieren ayudar Los misioneros. a la causa, son los misioneros, pero- los diáconos, todo. Al final hacen una mejor pega que varios curas, no todos, En pero este caso, acá Pero bueno. no había un intercambio económico.
en el caso del Cristo Elqui? No, es casi porque él como que también bautizaba. De hecho, a los fieles que llegaban como a su por orden. ejemplo, pero no cobraba. Está la diferencia cuando tú querís llegar a una iglesia y te dicen, no, la quiero bautizar a mi hijo. No, sí, y te dice una donación de 500 lucas, pero no una donación. No, supone que no tiene precio la donación. Yo una misa, para casarse, para todo. Ya, porque eso voy. Pero se han preguntado por qué una misa para casarse es más cara que una de bautizo. Así como si es lo mismo, ¿qué te importa? ¿Cuál es el problema? Y depende del barrio, sí, hay una tarifa distinta. Es que es como un Uber, maestro. Es como que el Uber es más caro arriba, como que tienen tarifa flexible. Lo que pasa es que ahora bautizan a varios niños al mismo tiempo, a diferencia de antes que era una misa por niño. A mí me ha tocado ir a bautizos en iglesias en donde son varios, entonces ahí la tarifa baja. Sí, yo tuve que hacer de padrino y era un turro. No, ¿usted, maestro? Y lo tomo. Ya, Oye, ahora, solamente quiero citar esto. El obispo de La Serena, estamos hablando del Cristo del Elqui, 25 de abril de 1931, este hombre manda una carta, ¿cierto?, pastoral donde señala lo siguiente, porque imagínate lo importante que se convirtió esta persona dentro de este escenario. Dice, José María Caro, ni más ni menos, obispo de La Serena, se ha presentado entre vosotros, ya, atención que es muy mala onda esta carta, un pobre iluso, de los que hay muchos en el manicomio, y al cual los fieles lo han acogido como el enviado de Dios, como el mismo Mesías, nada menos, y le han formado su comitiva de apóstoles y creyentes. Bueno, obviamente, con el poder que tenía la iglesia de aquel entonces, dijeron, bueno, ¿y qué hacemos si este caso se está llevando, digamos, a los seguidores? A los clientes. Compadre, ¿cómo sería hoy día se está llevando a la gente a las redes sociales, a su red social? Claro. Se la bajaron, po. Claro. Lo metieron en un manicomio. De hecho, eso se nota cuando... Claro, y qué interesante. Y lleguemos a esa parte de la historia, porque él justamente va donde el intendente de la Cuarta Región para pedirle plata para que le financie un viaje a Santiago. Claro. ¿Ya? Para hablar con el presidente. Él quería juntarse con Carlos Ibáñez del Campo, que era presidente en ese entonces, y también con Monseñor Errázuriz. La idea de juntarse con ellos era para... a ellos, a su vez, pedirle financiamiento para poder viajar a Roma y llegar a conocer al Papa Pío XI, que era de esa época. Entonces, al final, lo que hacen, el intendente, claro, le financia este pasaje a Santiago con esta doble intención. Sí, avisándole a la autoridad. Avisándole para poder bajarlo antes de su destino a la estación Mapocho, donde lo esperaban muchos seguidores. Él tenía mucha fanaticada, por así decirlo, acá en Santiago, que lo estaban esperando, y finalmente él se baja unas estaciones antes, o lo bajan, para llevarlo a esta casa de Orates, que es donde termina internado, y también ahí la prensa hizo lo suyo, porque era como esta gran leyenda viviente que termina encerrado en un psiquiátrico en donde nadie le compraba, que era como el Cristo de la época. Entonces es una historia bastante como... Ahora, como de película, pero claro, estuvo poquito tiempo en ese psiquiátrico. Que no es menor, ¿eh? Porque eso me refiero, le dieron de alta. O sea, cuando lo tuvieron adentro dijeron, ¿saben qué? La verdad es que, no sé, está loco. No sé, tiene un problema psiquiátrico. Delirio místico crónico, ese es como el primer diagnóstico que le dan justamente, pero sale pronto, más que le dan el alta, no tienen antecedentes para mantenerlo ahí. Claro. No había algo concreto para decir, efectivamente, este diagnóstico se cumple, este diagnóstico tiene que ver con tu situación. Pero es más un tipo de personalidad que alguien que ve cosas que no existen, como pareciera. Aunque él dice que se le apareció Dios, Jesús, la Virgen María, el Arcángel Gabriel y su madre, que fue la que gatilló toda esta situación. Pero es lo que él dice. O sea, si es por eso dirán llevar a cuántos gallos, digamos, presos por esto. Yo creo que ahí donde está la clave de este personaje, es lo que dice. Porque no es fácil generar seguidores, no me refiero a redes sociales, me refiero a cuando estáis tratando de transformarte en un líder de algo o en un enviado, por el nombre que sea. Cuando el mensaje es simple, cuando el mensaje es fácil de entender y es el mismo que tiene la iglesia, pero sin tanta parafernalia y con mucha más humildad que como lo haría un sacerdote, él genera acogida. Claro. La gente siente acogida en su mensaje. Pelito largo, así como una imitación de Jesús. Sí, pero me parece que es súper importante en cómo dice las cosas, que al hacerlas simples, hacerlas fáciles, el bautizar sin cobrar, hagámoslo acá, tranquilo. Todo eso... Sí, pues no enreda nada. No, pues no enreda nada, que es distinto a lo que hace la iglesia, que enreda todo. Es un loco lindo. Exactamente, pero me parece que ahí es donde está el éxito, porque, insisto, generar seguidores cuando la iglesia te está diciendo que está completamente loco... ¿Cachai? Esto antes del Concilio Vaticano, por lo cual las misas eran en latín, por lo cual él está dando un mensaje mucho más fácil para tener para los campesinos. Claro, imagínate vos estás en Vicuña, sin mirar en menos saludo a la gente de Vicuña, pero estás ahí dando tu mensaje distinto al que te están dando los otros. El mismo, pero dicho con palabras simples, para que cualquiera lo pueda entender, para que cualquiera pueda ser parte de eso.
la acogida que generas y los seguidores son... eso es imposible de parar. Imagínate que además que es con un boca a boca. Pues si lo están esperando en Santiago, claro, seguidores, te lo pregunto así, en aquellos días, enterarse de la cuarta región a Santiago no era noticias de un día para otro para generar incluso que haya gente esperándolo. Eso es fenómeno tipo Luis Miguel, no sé. Entonces, insisto, me parece que hay algo en el mensaje de este tipo, sobre todo cuando te pones a pensar en todo lo que escribió y en todo lo que quiso hacer. Ojo ahí. Ya, pero ¿hasta cuándo? Porque tú dijiste una palabra que me parece clave. Es un loco lindo, ¿cierto? ¿En qué momento deja de ser ese loco lindo? ¿En qué momento empieza a ser un poco peligroso? Porque él también hablaba de ciertos milagros que por lo menos para mí hay algunos un poquito más peligrosos y otros que de milagro tenían bien poco. Partamos por uno que era un milagro que no resultó muy bien. ¿Y quién lo definió? Es en la Plaza de Ovalle. Que él anuncia al mundo entero, a todos sus seguidores, que él era capaz de volar y que iba a volar justamente en la Plaza de Ovalle. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ya, a ver, presta atención. Porque él llega a escalar a decir que va a hacer ese milagro, es porque al parecer le va bien diciendo así como, pum, te pongo la manito en el ojo, oh, se me quitó el orzuelo, una cosa así. Hacía milagros menores y donde la gente... Más de sanar. Claro, el poder que tiene la mente de uno, o sea, muchas veces el cuerpo, como dice el profesor Lipton, tiene la capacidad de que si yo creo algo, puedo generar cambio en la farmacia de mi biología y curarme de ciertas cosas y que estoy relativamente convencido de algunos aspectos. Es por lo mismo que también uno se puede enfermar de tristeza, digamos, sin que tenga una dolencia tal cual. Entonces, más o menos, hacía estos pequeños milagros. Ya había escrito libros. O sea, ¿qué le faltaba? Para un santo, que no es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, para él sería hacer un milagro de verdad. Claro. Y en la Plaza Ovalle, él dice, sé que ya estoy preparado, listo, y según los mensajes que recibía, dice, voy a volar. O sea, él va a levitar, como tantos otros santos, confirmadamente habían podido hacer dentro, digamos, del canon de la Iglesia Católica. Se sube a un techo que está aproximadamente a 5 metros del suelo, abre los brazos y se lanza a volar. El milagro. Ahora, obviamente esto no pasó, digamos. Y se fue... no voló. Y se fue... Pero él creía que efectivamente iba a volar. Claramente. Espérate, se juntó gente. Dijeron así como... O sea, como vamos a ver lo que todos esperamos. Que el milagro mayor. El milagro mayor, que vuele. Y ahí los 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado, que es la fuerza de gravedad de este planeta, hizo lo suyo, que pudo más que el milagro del Cristo del Elqui, y se aterrizó rompiéndose huesos y costillas, lo que tuvo que mandar a internarlo, que se fue de hocico al suelo. Pero eso también tiene que ver de alguna forma con este engolosinamiento que empieza a dar de, te pongo la mano, te curo el orzuelo, qué sé yo, hago que te deje doler la cadera, entonces tengo que hacer algo más. Necesito, no sé, yo lo veo con la realidad de ahora, necesito que de alguna forma mis seguidores empiecen a sentir que yo soy mucho más poderoso. Me van a perdonar, pero este milagro de que él de repente cuando viajaba, ¿cierto? Y tenía que dormir con una mujer porque no había más cama, él decía ya, ella duerme a los pies, nos cruzamos, tenemos toda distancia, milagro, quedó embarazada igual. Todo hijo. Eso me parece un chanterío. Pero perdón, había dicho al principio que él, lo que poseía yendo, iba a ser fiel. Pero con todo hijo no es ser fiel, pues no, porque son dos mujeres distintas. Pero es que él dormía cruzado con las mujeres. El milagro es que arriba cruzado embarazada. Claro, por obra y gracia del Espíritu. Confundió de dormir cruzado, cruzarse. Pero imagínate, no lo digo de nada. Él, a pesar de que se cae, se fractura, termina en el hospital, él sigue como súper parado en su discurso, porque él, cuando le pasa esto, dice, esto me ocurrió porque ustedes no creen en mí. O sea, le echaba la culpa a la gente. Buena respuesta. Ahora... Tiene razón, para algunos tiene razón. Porque la conciencia colectiva. Sí, pues una cosa así. O sea, el tipo igual seguía como estoico con su postura. O sea, piensen nomás que Jesús, perdón, no quiero ofender a nadie, solamente estoy preparando una especie de, digamos, postulado, pero Jesús hizo milagro, pero cuando ya la autoridad eligieron, a ver, aquí dice que la gente hace milagro, a ver, dale. No hizo ni uno. Entonces, por eso lo mataban igual. O sea, yo creo que ese Jesús, así como hace que todos leviten, que ha liberado, Señor Jesús, digo.